lo que sí hay que hacer es completar el diagnóstico sobre precisamente sobre el equilibrio de poderes. Entonces puede que toque tomar medidas sobre cómo se compone la Junta Directiva del Banco de la República, cómo se designa fiscal. Entonces, si se hace una reforma constitucional para mejorar la justicia, probablemente se deban hacer algunos ajustes para reequilibrar los poderes. La presidencia quedó con muchos poderes, con la reelección, claramente, nombra varias de estas instancias, nombra muchos miembros de varias de estas instancias, y es en ese contexto que la propuesta de nombrar la Fiscalía desequilibra aún más el esquema. Entonces, dentro de una reforma como arquitectónica se puede corregir el desbalance que quedó a partir de la reforma de la reelección. Doctor Santos. Alberto Lleras, creo que era el que decía, cuando esta discusión se dio, por allá el año 57, decía, 4 años es muy poco tiempo para un buen presidente, pero demasiado tiempo para un mal presidente. Esto es una discusión muy subjetiva. Todos los países han tenido esta discusión a lo largo del desarrollo de las democracias en los diferentes países. Algunos tienen reelección, otros no tienen. Creo que la reforma que se hizo puede funcionar bien. Y a los 4 años el pueblo decidirá si el presidente quiere reelegirse, y el pueblo dice, ha sido un buen presidente, pues tiene la oportunidad de tener 4 años más. Yo, por ejemplo, creo que si se hizo con la presidencia, debe hacerse también con los alcaldes y gobernadores. Debe de medirse o tratarse con la misma vara a nivel nacional que a nivel territorial. Pero no es una prioridad para mí. No sería en este momento un tema de discusión que yo pondría ante el Congreso de la República. Bueno, con la condena al general Plazas Vega por unos hechos ocurridos hace 25 años, se ha traído a hoy la discusión que no termina sobre la ampliación del fuero militar. Y se mezcla, digamos, al ejército de hoy con el ejército de hace 25 años, y creo que de alguna manera hasta en medio de toda esta campaña se puede haber utilizado políticamente. ¿Cuál es la posición de ustedes como futuros presidentes y ya cuál sería como presidente frente a ese tema? ¿Ampliación de fuero militar, incluyendo crímenes de lesa humanidad o extraservicio? A ver, doctor Santos, le corresponde. Los crímenes de lesa humanidad no pueden, digamos, excluirse de la justicia ordinaria porque eso es una norma internacional. Pero sí estoy de acuerdo en que tenemos que darle a los militares una justicia que ellos consideren justa. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuál es? Ahí aparentemente hay una redundancia, pero ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el reclamo de los militares? Y es válido. Que llegan unas personas que no tienen ni idea de lo que es el accionar militar y pasan a juzgar a unos militares que les ha tocado ir a la guerra, al combate, y que en un entorno militar uno tiene que entender cómo son los procedimientos. La justicia penal militar de hoy es una justicia penal militar que no tiene credibilidad. Y por eso lo que quisimos hacer nosotros, cuando yo estaba en el ministerio, era comenzar por fortalecer la justicia penal militar, devolverle la credibilidad para después ampliar o fortalecer el fuero. Porque si lo uno no se hace, lo otro queda en el aire. Entonces yo sí creo que podemos hacer un gran esfuerzo. Nos ayudaron además en ese proceso Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Suecia y España. Esos 5 países nos asesoraron. Fue una lástima que en el último debate, yo ya había salido del ministerio, se hubiera hundido esa reforma. Esa reforma lo que había hecho es darle credibilidad y fortaleza a la justicia penal militar. Y cuando tenga uno una justicia penal militar creíble, entonces el fuero militar se puede ampliar, pero no hasta el punto de ir en contra de las normas internacionales, porque eso sería contraproducente. Yo creo que los militares son los primeros, no creo, lo digo porque los conozco, porque trabajé con ellos, son los más interesados en tener una justicia pronta y eficaz, pero una justicia transparente para ellos. ¿Tiene la pregunta, Darío? No. Doctor Mocus. No, el argumento es increíble, es algo así como
los militares tienen que ser juzgados por los militares porque los no militares no saben suficiente de esos asuntos y podrían ser injustos. Eso me parece pues grave y aplicaría a cantidad de profesiones. Entonces los periodistas deberían pedir ser juzgados por periodistas. Y entonces es muy claro, y hay que subrayarlo, que para faltas graves, cosas contra el derecho internacional humanitario, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, claramente el estándar mundial es militar que se propasó en ese sentido, va a la justicia corriente, a la justicia normal. Si la justicia corriente del país no funciona, se van a justicia internacional. Por eso he hablado del triple heroísmo del soldado contemporáneo. El soldado contemporáneo le toca estar en la batalla, pero le toca actuar de una manera fuertemente estipulada por la Constitución, las leyes, los reglamentos. Y tiene que actuar, digámoslo así, con las manos parcialmente amarradas. Y tiene que vencer ahí. Y no importa si fracasa o si vence, de cualquier modo lo pueden llamar a cuentas jueces no militares por lo que hizo y cómo lo hizo. Y si la justicia del país no es suficientemente creíble, puede ser llamado a ser juzgado en un tercer nivel, 3 veces héroe. Lo que digo es que esa es la configuración contemporánea y fue muy fuerte la reacción internacional ante las declaraciones de hace 4 días del señor presidente. Precisamente, doctor Mocus, y voy a intentar la pregunta que intentó ahora Darío con el doctor Santos. ¿Usted qué opina de la decisión de un presidente de cuestionar públicamente a través de todos los medios disponibles una decisión judicial en defensa de una institución que realmente no es la afectada por la decisión, sino pues es uno de sus integrantes? Sí, pues claramente no apruebo la intervención del presidente Uribe. La reacción internacional claramente muestra que, juzgado desde una perspectiva internacional, el presidente se está metiendo con un poder. Es el capítulo que estamos hablando de la institucionalidad democrática, la coherencia y el equilibrio entre los poderes, el respeto a la decisión del otro poder. El presidente máximo hubiera podido decir: esperemos lo que diga la justicia en segunda instancia, busquemos que ojalá la justicia garantice un debido proceso, pero no enfilar baterías a defender un oficial que en este momento está en proceso de ser condenado. Es decir, creo que eso desequilibra la relación entre los poderes y sobre todo no educa bien a la ciudadanía. La ciudadanía debe respaldar al ejército, pero comprender que el ejército tiene que actuar dentro de ciertas normas y tiene que rendir cuentas ante la justicia si comete faltas graves. El fuero es para acciones de servicio. Si alguien dio una orden y el soldado se excedió en la interpretación de esa orden o no la cumplió. Pero lo que pasó en el Palacio de Justicia, las 16 desapariciones, pues no fueron tramitadas, digámoslo así, por las líneas, por los conductos regulares. Ni el presidente de la República, ni un alto oficial dio la orden de desaparecer a esas 16 personas. Alguien actuó como rueda suelta. Bueno, el doctor Santos quiere replicar. Sí, es que el profesor Mocus dijo que a él le parecía increíble que alguien dijera que a los militares tienen que ser juzgados por militares. Y después dijo, es como si los periodistas tuvieran que ser juzgados por los periodistas. Profesor Mocus, yo fui militar y yo fui periodista. Y hay una gran diferencia entre ser militar y ser periodista. Los militares arriesgan sus vidas porque usted y yo estemos aquí debatiendo, son la columna vertebral de la democracia, y todos los países, qué casualidad, todos los países tienen fuero militar. No tienen fuero periodístico, no tienen fuero de profesor, no tienen fuero de ingenieros, tienen fuero militar, porque los militares cumplen una función especial en una democracia, cumplen una función especial para una sociedad, son la columna vertebral que mantiene la paz y mantiene la soberanía. Entonces, no son comparables los periodistas, y yo fui periodista, con los militares, y yo fui militar.
Por eso existe el fuero militar. Existe aquí desde que se creó nuestra república y existe en todos los países del mundo, en mayor o menor medida, pero existe, porque son especiales. O sea, la cuestión clave es qué tipo de faltas investiga. Los periodistas en algunas de sus posibles faltas pueden ser investigados y criticados o llevados a los tribunales incluso. Sí, pero también hay un código o puede haber un código de ética y puede haber comités de ética que hacen juicios de colegas. Entonces, sí hay cierto parecido, y otro parecido importante es que los periodistas, especialmente en países como Colombia, arriesgan también fuertemente sus vidas. O sea, todo el honor, el respeto a los soldados, son unos héroes. Colombia ha aprendido a quererlos. Es un orgullo en las carreteras colombianas saludar al ejército y ver cómo el ejército es saludado por los demás ciudadanos, por todos los ciudadanos, equilibrar los poderes. La presidencia quedó con muchos poderes, con la reelección, claramente. Nombra varias de estas instancias, nombra muchos miembros de varias de estas instancias. Y es en ese contexto que la propuesta de nombrar la Fiscalía desequilibra aún más el esquema. Entonces, dentro de una reforma como arquitectónica se puede corregir el desbalance que quedó a partir de la reforma de la reelección. Doctor Santos. Alberto Lleras, creo que era el que decía, cuando esta discusión se dio, por allá el año 57, decía, 4 años es muy poco tiempo para un buen presidente, pero demasiado tiempo para un mal presidente. Tiene la oportunidad de tener 4 años más. Yo, por ejemplo, creo que si se hizo con la presidencia, debe hacerse también con los alcaldes y gobernadores. Debe de medirse o tratarse con la misma vara a nivel nacional que a nivel territorial. Pero no es una prioridad para mí. No sería en este momento un tema de discusión que yo pondría ante el Congreso de la República. Bueno, esto es una discusión muy subjetiva. Todos los países han tenido esta discusión a lo largo del desarrollo de las democracias en los diferentes países. Algunos tienen reelección, otros no tienen. Creo que la reforma que se hizo puede funcionar bien. Y a los 4 años el pueblo decidirá si el presidente quiere reelegirse, y el pueblo dice, ha sido un buen presidente, pues tiene... Lo que sí hay que hacer es completar el diagnóstico precisamente sobre el equilibrio de poderes. Entonces puede que toque tomar medidas sobre cómo se compone la Junta Directiva del Banco de la República, cómo se designa fiscal. Entonces, si se hace una reforma constitucional para mejorar la justicia, probablemente se deban hacer algunos ajustes para